¿Estás realmente desesperado por cerrar este trato, Fui a una reunión de negocios con uno de nuestros clientes clave como representante de ventas. Sin embargo, Kimberly, la jefa de departamento, rompió el contrato delante de mí durante la conversación, incluso esparciendo los fragmentos sobre mi cabeza. Suprimí mi rabia ante las acciones descuidadas de Kimberly. Kimberly, mira detrás de ti. ¿Qué? En el momento en que se dio la vuelta, Kimberly soltó un chillido lastimero. Era Martín, el CEO de la compañía, de pie justo detrás de ella. Martín la miró con una expresión furiosa, era obvio para cualquiera que estaba extremadamente enojado. Manteniendo sus ojos fijos en ella, finalmente habló: pasaba por la sala de conferencias y escuché tu voz, Kimberly. ¿Qué le has hecho a Sean? Oh, bueno, eso es. Al darse cuenta de que Martín había escuchado todo, el rostro de Kimberly se contorsionó con incomodidad. Bueno, tal como le dijiste a Sean, ¿por qué no me dices lo mismo a mí? Al ver a Kimberly dudar, respondí en su lugar. Ella dijo: ¿estás realmente desesperado por cerrar este trato? Kimberly me lanzó una mirada cortante y soltó un pequeño chasquido de lengua molesto, pero tan pronto como Martín se aclaró la garganta, volvió a ponerse nerviosa. Sean, ¿te dijo algo más? Cuando Martín me preguntó, recordé todo lo que había sucedido desde que llegué a su oficina. Kimberly malinterpretó mi apariencia sudorosa y pensó que estaba faltando el respeto a su empresa. Eso no es cierto. Solo señalé que su apariencia estaba desordenada. Kimberly rápidamente intentó defenderse, pero Martín la regañó: siempre viajas en coche, así que no lo sabrías. Venir a nuestra oficina con este calor no es poca cosa. ¿Exacto? Con temperaturas que superaban constantemente los 95 grados Fahrenheit, cuando programamos la reunión, de hecho sugerí que la celebráramos de forma remota. Así, ambos podríamos permanecer en habitaciones frescas y evitar salir. Pensé que era una buena sugerencia, pero Kimberly la rechazó firmemente: si quieres seguir haciendo negocios con nosotros, demuéstralo con tus acciones. No somos tan indulgentes como para que puedas asegurar un contrato sin esforzarte. Mis más sinceras disculpas. Visitaré su oficina el día programado. Al final, me vi presionado a visitar en persona. Saqué mi botella de agua, mostrándole a Martín que me había hidratado correctamente. Sudaba mucho por beber demasiada agua, y terminé incomodando a Kimberly. Me disculpo. En absoluto. Hidratarse para prevenir la insolación es absolutamente la decisión correcta. Mientras me disculpaba, Martín rápidamente intervino para apoyarme. Luego me volví hacia Kimberly y le dediqué una sonrisa: muchas gracias por señalar la importancia de la apariencia. Quizás porque Martín estaba allí, Kimberly parecía nerviosa y mostró una expresión amarga. No, en absoluto. Si todavía hace calor, subamos el aire acondicionado, ¿no? Cuando ella rápidamente bajó la temperatura del aire acondicionado, los documentos rotos revolotearon hasta el suelo. Oh, ¿qué? Martín se agachó para recoger un trozo de papel que había caído cerca de sus pies, mirándolo con curiosidad. Oh, ese es mi documento que Kimberly rompió. ¿Rompió? Al escuchar mis palabras, Martín miró a Kimberly con una expresión aún más furiosa. Ella ya había perdido los nervios desde que Martín llegó y ahora su rostro estaba completamente pálido. Kimberly, ¿por qué rompiste los documentos de Sean? Eso es porque. Kimberly, sudando nerviosamente, miró entre Martín y yo, tratando de medir nuestras reacciones. Su una vez confiada actitud había desaparecido y ahora parecía tan incómoda como un pequeño ladrón atrapado en el acto. Había esperado que mostrara algo de remordimiento, pero cuando soltó: no lo hice por malicia, me sentí profundamente decepcionado. Solo lo hice porque esperaba que Sean produjera documentos aún mejores. Se podría decir que fue un acto de amor duro. En lugar de disculparse, Kimberly admitió desafiantemente que rompió deliberadamente los documentos. Para alguien que me había mirado como si estuviera por debajo de ella, era ridículo oírla hablar de amor. Entonces, cuando me tiraste los pedazos en la cabeza, eso también fue por amor. Me quité un trozo de papel de la cabeza y lo sostuve para que Kimberly lo viera. Cuando me lo arrojó, el sudor de mi cabeza hizo que el papel se pegara, dificultando su extracción. Me había esforzado mucho en crear esos documentos para presentar nuestros productos, así que dolió mucho cuando los rompieron.
Los ojos de Martín se abrieron de asombro y luego comenzó a temblar de ira, gritándole a Kimberly: «Kimberly, ¿cómo pudiste hacerle algo así a Sean?». Asustada, ella retrocedió como intentando escapar. «¿Realmente pensaste que estabas por encima de él y que podías actuar con tanta altanería?». «No, no quise decir eso en absoluto». «Entonces discúlpate con Sean aquí mismo, ahora mismo». Siguiendo la orden de Martín, Kimberly bajó la cabeza. Junto a él dijo: «Sean, me disculpo sinceramente por el comportamiento irrespetuoso de mi subordinada. Fue un fallo en mi gestión. Lo siento profundamente». Kimberly también balbuceó una disculpa, pero por dentro me sentí en conflicto. La única razón por la que Kimberly se disculpó fue porque Martín la obligó. Si no hubiera pasado por la sala de conferencias o irrumpido, probablemente no habría mostrado ningún remordimiento. Podría haber actuado superior a alguien en una posición inferior, pero no podía enfrentarse a alguien por encima de ella. Deseaba haber sido yo quien pusiera a Kimberly en su lugar. Una vez que me fuera, probablemente sería severamente reprendida por Martín e incluso podría perder su trabajo. Si eso sucedía, nunca tendría otra oportunidad de humillarla. Para evitar que algo así volviera a suceder, Kimberly se enfrentaría a un castigo estricto. «Oh, ¿podría por favor no despedirla?». Martín y Kimberly quedaron sin palabras ante mis palabras. Aunque no puedo perdonar las acciones de Kimberly, la verdad es que mi presentación no resonó con ella. Me doy cuenta ahora de que carezco de las habilidades necesarias. «Sean, eres una persona tan amable». Kimberly, aliviada de que no sería despedida, me miró con ojos llorosos. Sintiendo un escalofrío por su mirada, la ignoré y hablé con Martín en su lugar. «Me retiro ahora. Espero mantener una buena relación con su empresa de ahora en adelante». «Gracias, Sean. Realmente apreciamos su comprensión. Permítame acompañarlo a la salida». Los tres nos dirigimos juntos al exterior. Era temprano en la noche, pero el sol todavía estaba en el cielo y la espesa humedad me hacía sentir pesado. Todavía hace tanto calor incluso por la noche. Debe haber hecho aún más calor durante el día. «Gracias por venir hasta nuestra oficina». Martín, luciendo genuinamente preocupado, se disculpó y yo le di las gracias a cambio. «Gracias por su preocupación. Soy bastante resistente, así que no hay necesidad de preocuparse». Sonreí tratando de mostrar que estaba bien, y Martín soltó un suspiro de alivio. Cuando miré a Kimberly, se veía muy incómoda con el calor, con el rostro contorsionado por la angustia. «Escuché que viajas en un coche con aire acondicionado, Kimberly. Este calor debe ser duro para ti». La provoqué juguetonamente, y el sudor comenzó a brotar de su frente, arruinando su maquillaje. «Martín, ¿puedo volver adentro ahora?». «¿De qué estás hablando?». «Ve a comprarle una bebida a Sean antes de que se vaya con este calor». Kimberly fue obligada a correr a la máquina expendedora por Martín. Cuando regresó con una bebida deportiva, el sudor le goteaba por la cara. «Gracias por la molestia, lo disfrutaré». Parecía que el calor la había afectado aún más después de correr, y apenas podía responder. Su camisa, antes pulcramente planchada, ahora estaba manchada de sudor, haciéndola lucir bastante despeinada. «¿Le gustaría un pañuelo?». Su apariencia está bastante desordenada. «No, gracias». Kimberly se limpió el sudor con su propio pañuelo, pero al hacerlo, su maquillaje se corrió, revelando profundas arrugas. No queriendo seguir mirando, ya que sería de mala educación, rápidamente me dirigí a casa mientras ellos me despedían. Pocos días después, recibí una llamada telefónica de Martín, quien se disculpó nuevamente. Aunque Kimberly no fue despedida a mi petición, fue degradada como castigo por arruinar el trato y por su comportamiento irrespetuoso hacia un cliente. Fue reasignada de la sede a una sucursal local. Aunque el trato no se concretó, decidí usar esta experiencia para motivarme a trabajar aún más duro. Sin embargo, incluso días después de la reunión, ocasionalmente recordaba la mirada llorosa de Kimberly y sentía un escalofrío en la espalda. Como no tenía un anillo de bodas en el dedo, probablemente está soltera. Yo también quiero dejar atrás mi vida de soltero, pero el trabajo se sigue acumulando, lo que dificulta asistir a eventos para solteros o reuniones sociales. Incluso durante el trabajo, he empezado a prestar más atención a mi apariencia y mi estado físico.
He estado yendo al gimnasio para causar una buena impresión en posibles parejas. Al principio, hacer ejercicio fue duro, pero he llegado a disfrutarlo y puedo sentirme cada vez más fuerte. Pronto me olvidé por completo de Kimberly y encontré satisfacción tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Un mes después de la reunión, mi arduo trabajo finalmente dio sus frutos y logré asegurar un contrato con otra importante empresa. El equipo de desarrollo de nuestra empresa había inventado un nuevo material hecho de residuos reciclados, obtuvo una patente y lo integró en una nueva línea de productos. Este material ligero, duradero y respetuoso con el medio ambiente era perfecto para fabricar camas y escritorios, y pronto varios fabricantes se acercaron a nosotros para acuerdos de licencia. Gracias a este avance, el reconocimiento de nuestra empresa se disparó y establecimos conexiones con grandes corporaciones. Como resultado de asegurar el contrato, fui ascendido a jefe de departamento y mi salario se duplicó. Cuando actualicé mi ingreso anual en mi perfil del sitio de emparejamiento, me sorprendió gratamente la repentina afluencia de interés de muchas mujeres. Parece que un ingreso alto realmente es atractivo, me reí para mis adentros, pero al mismo tiempo estaba disfrutando de esta nueva ola de popularidad. Un día, mi jefe me informó que me asignaban a una sucursal para ayudar a capacitar a nuevos empleados. Con la fuerza física que gané al hacer ejercicio en el gimnasio, respondí con entusiasmo, déjemelo a mí. Después de llegar a la sucursal, me centré en capacitar a los nuevos contratados y, muy pronto, sus niveles de habilidad comenzaron a mejorar notablemente. Al enseñar a mis subordinados, les aconsejé, independientemente del rango, siempre usen un lenguaje cortés durante las horas de trabajo. Nuestra empresa siempre ha mantenido el lema de cortesía incluso entre asociados cercanos, y es obligatorio que los superiores usen un lenguaje cortés al hablar con sus subordinados. Debido a esto, nadie se vuelve emocional y no hay jefes autoritarios. Como resultado, ningún empleado se va debido a problemas interpersonales y nuestra empresa presume de una baja tasa de rotación. Puede que no seamos una empresa grande, pero espero que podamos atraer a recién graduados y solicitantes de empleo mostrando nuestras fortalezas. Mientras los empleados más jóvenes estaban haciendo llamadas de ventas, yo estaba manejando tareas en mi computadora en la oficina. Todavía hacía un calor abrasador afuera y les había dicho que regresaran lo antes posible. Justo cuando estaba a punto de ir a comprar bebidas antes de que regresaran, el intercomunicador de la oficina zumbó. ¿Quién podría ser? No tenía ninguna cita hoy. Curioso, me dirigí a la entrada de la oficina. Allí, de pie frente a mí, estaba Kimberly. Kimberly, la jefa de departamento de entonces. ¿Y tú eres Sean? Ella estaba sudando, probablemente de caminar bajo el calor. Parecía sorprendida de verme, pero por alguna razón también parecía complacida. ¿Por qué estás aquí? Esta es mi sucursal. Trabajo a solo una parada de aquí y vine desde allí. Resultó que mi sucursal asignada y la ubicación reasignada de Kimberly estaban casualmente cerca la una de la otra. Cuando escuché que había sido degradada, pensé que nunca la volvería a ver. Había planeado vengarme algún día, pero ahora que apareció tan de repente, no estaba seguro de cómo reaccionar. Mientras la miraba con el ceño fruncido, Kimberly se secó el sudor de la frente y rápidamente se arregló la camisa. Ya no soy jefa de departamento. Fui degradada y ahora soy solo una empleada regular. Oh, claro. Hasta ese momento, había olvidado la existencia de Kimberly. Ahora que nos habíamos encontrado inesperadamente aquí, no estaba seguro de cómo manejar la situación, así que miré al cielo. Por la tarde, el sol estaba alto y el calor era aún más intenso. Pero entonces me di cuenta de que esta era una gran oportunidad para humillarla, así que saqué pecho y dije, de hecho, después de que usted fue degradada, yo fui ascendido a jefe de departamento. Ja. Kimberly se sorprendió al saber que nuestros roles se habían invertido. En mi mente pensé, ¿qué tal eso? Yo también puedo lograr grandes cosas, con una mirada de suficiencia en mi rostro. Entonces, ¿qué te trae por aquí hoy? En realidad, estoy haciendo ventas, promocionando los productos de nuestra empresa. Parece que, después de ser degradada, a Kimberly se le asignó el mismo trabajo de ventas que a una empleada regular. Nunca hubiera esperado que la una vez arrogante Kimberly estuviera aquí sudando y haciendo rondas de ventas. Nunca imaginé que volvería a encontrarme contigo, Sean. Bueno, me han asignado a esta sucursal, así que aquí estoy.
A pesar de lo que debió ser un reencuentro incómodo, me miró con una mirada extrañamente intensa. Incómodo bajo su mirada, desvié los ojos y dije, entonces, estás aquí para ventas, ¿verdad? Al menos escucharé lo que tienes que decir. Oh, gracias. Podría haberla rechazado en la puerta, pero recordando cómo me había tratado antes, decidí ver qué tan buena era en ventas ahora. Mientras la llevaba a la sala de recepción de la empresa, la oí murmurar, esto debe ser el destino. Esperando evitar problemas, me senté frente a Kimberly, pero ella simplemente siguió mirándome. ¿Has estado yendo al gimnasio? Luces mucho más robusto y guapo que antes. De repente, al ser elogiado por mi apariencia, me pilló desprevenido. Gracias. Siempre me han gustado los hombres fuertes y musculosos, y tú eres justo mi tipo, Sean. Comenzó a divagar sobre temas no relacionados, sin llegar al punto de su visita en absoluto. Molesto, volví a encauzar firmemente la conversación, si no estás aquí para hablar de negocios, por favor vete. Lo siento, solo estaba tan feliz de verte de nuevo. Ruborizándose, me entregó los documentos. La Kimberly que recordaba era rápida en criticar las apariencias y a menudo usaba su posición para menospreciar a los demás, pero ahora, a pesar de haber sido degradada, parecía mucho más dócil. Su drástico cambio de comportamiento me dejó sintiéndome tanto confundido como sospechoso. Una vez lista, Kimberly lanzó su discurso de ventas como una ametralladora. Como probablemente sabe, nuestra empresa ofrece muebles de alta calidad adaptados para satisfacer una variedad de necesidades. Siguió hablando cada vez más rápido, sin siquiera hacer una pausa para ver si la seguía. Incapaz de seguir el ritmo de su entrega rápida, escuché aturdido. ¿Entonces qué te parece, Antes de darme cuenta, su discurso había terminado y me estaba mirando con anticipación. Volví a mirar el material que me había entregado antes de empezar y respondí, perdóneme por ser directo, pero su discurso de ventas fue terrible. ¿Qué? Ella había parecido tan segura, pero desde mi perspectiva, fue como quedar atrapado en un tren desbocado. Continuaste hablando sin esperar mis respuestas, disparando tu discurso como una ametralladora sin importar si estaba escuchando. Así no es como debe comportarse un vendedor. Pero hice lo mejor que pude. Kimberly se encogió de hombros bajo el peso de mi dura crítica, pero aún no había terminado. Especialmente este material, ¿lo creaste tú mismo? Sí, lo escribí para que nuestros productos fueran fáciles de entender. Hojeé las páginas, señalando una sección específica, no hay números concretos y el texto está plagado de errores tipográficos. Incluso un niño podría escribir algo lleno de tópicos vacíos. Mientras continuaba mi evaluación mordaz, el rostro de Kimberly se ponía más rojo a cada momento. Luego, le di el golpe final. Tenía curiosidad por ver las capacidades de una exjefa de departamento de una gran empresa, pero esto fue una gran decepción. Eso es muy cruel. Aplastada por mi evaluación, el rostro de Kimberly se arrugó y parecía a punto de llorar. Estaba a punto de pedirle que se fuera, pero ella se negó tercamente a rendirse. Por favor, te lo ruego. Si no obtengo buenos resultados, perderé mi trabajo. Eso no es asunto mío. Por favor, vete. Desde su degradación, Kimberly había recibido miradas frías de sus compañeros de trabajo que sabían la razón de su traslado. Además de eso, si no mejoraba su rendimiento de ventas, Martín le había advertido que podría ser despedida por incompetencia. Se le acababa el tiempo, por eso estaba tan desesperada por tener éxito en las ventas sin importar lo que costara. Si no me hubiera menospreciado y actuado de manera tan irrespetuosa, podría haber seguido siendo jefa de departamento en la oficina principal, pero ahora estaba sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Lamento profundamente cómo te traté, Sean. Si sientes alguna piedad por mí, por favor, firma el contrato. Con lágrimas corriendo por su rostro, me extendió el contrato y un bolígrafo. Aunque sentí una punzada de simpatía por ella como compañera vendedora, no había olvidado cómo me trató. No firmaré nada. Si no te vas ahora, tendré que contactar a Martín en la oficina principal. Acusar a Martín. Eso es muy bajo. Kimberly, con su contrato rechazado, me miró a través de sus lágrimas, solo porque te has vuelto un poco más atractivo, no te pongas arrogante, Pero tengo que admitir, Kimberly, que gracias a ti empecé a prestar más atención a mi apariencia, dije casualmente, y de repente ella dejó de llorar y se sonrojó de nuevo.
Entonces, significa que te volviste guapo por mí. Su comentario inesperado me dejó sin palabras. La razón por la que empecé a cuidar mi apariencia fue por mí mismo, no por ella, ella fue solo un catalizador. Estás leyendo demasiado en esto, no estás malinterpretando algo aquí. Pero no llevas anillo de bodas, así que estás soltero, ¿verdad? Tenemos más o menos la misma edad y creo que hacemos una gran pareja. Cuando sonrió, un escalofrío me recorrió la espalda. Había sentido su mirada intensa cuando nos volvimos a encontrar, y ahora estaba claro que sentía algo por mí. Nunca imaginé que alguien con quien me resultaba tan difícil tratar terminaría gustándome, a pesar de que la había olvidado. Que una mujer con la que había tenido una historia tan turbulenta de repente mostrara interés en mí no era nada agradable. Para asegurarme de que Kimberly se rindiera, me armé de valor y dije con firmeza, no tengo intención de casarme con alguien que menosprecia a los demás. Por favor, vete. Cuando la miré fijamente, se sorprendió y comenzó a llorar de nuevo. Eres un hombre tan cruel. Kimberly agarró su bolso y salió corriendo de la oficina. Finalmente, volvió el silencio y me sentí aliviado. Justo entonces, los empleados más jóvenes regresaron de sus rondas de ventas y todos nos tomamos un descanso para hidratarnos. Una hora después, mientras estaba organizando documentos con el equipo, el intercomunicador de la oficina volvió a zumbar. Genial, otra llamada en frío. Molesto, le pedí a uno de mis subordinados que se encargara, pero rápidamente regresó con una expresión de alarma. Cuando me dijo quién estaba en la puerta, me sorprendió tanto que todos en la sala se pusieron de pie. «Policía. ¿Qué está pasando?» Me pregunté si alguien había cometido un crimen, pero no había nadie en la sucursal que pudiera haber hecho algo malo. Pensando que podría ser solo una patrulla de rutina, decidí ver qué estaba pasando. Varios oficiales de policía entraron diciendo, recibimos un informe de que alguien aquí estaba siendo acosado. ¿Acoso por quién? Mientras expresaba mi confusión, una mujer familiar salió de detrás de los oficiales. Fue él. Él me acosó. Arréstenlo. Kimberly. Aparentemente, después de ser despedida, Kimberly corrió a la estación de policía y denunció que yo la había acosado. Los oficiales me miraron con suspicacia, claramente pensando que algo andaba mal. Esperen un minuto, esto es un malentendido. Rápidamente intenté explicar, pero respondieron, escucharemos la historia completa en la estación, y comenzaron a llevarme hacia el coche de policía. Si esto continuaba, me tratarían como a un criminal y causaría problemas a la empresa. Justo cuando intentaba frenéticamente pensar en una salida, Kimberly dijo de repente, esperen. Detuvo a los oficiales y se volvió hacia mí, si no quieres ser arrestado, firma el contrato y cásate conmigo. ¿Qué? Su demanda nos sorprendió no solo a mí, sino también a los oficiales. Si te casas conmigo, lo perdonaré todo. Parecía que Kimberly había usado a la policía como palanca para asegurar tanto un contrato como una propuesta de matrimonio. En lugar de sentirme enojado, me llené de asco por sus tácticas deshonestas. Los oficiales, luchando por seguir el giro repentino de los acontecimientos, decidieron escuchar a ambas partes antes de dirigirse a la estación. Primero, Kimberly afirmó que cuando estábamos a solas, yo la había acosado persistentemente, negándose a aceptar un no por respuesta. Seguía diciéndole que no, pero él seguía tocando mis manos y mi cuerpo. Incluso fingió lágrimas para ganarse la simpatía del oficial, pero escuchar su mentira me enfureció. Deja de inventar cosas. Tú fuiste la que apareció sin invitación. Inmediatamente afirmé mi inocencia a los oficiales. Para convencerlos, sabía que necesitaba pruebas sólidas. Cuando me preguntaron si tenía alguna prueba, me devané los sesos. Eso es. Tenemos cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad instaladas en toda la oficina, incluida la sala de recepción. Si revisamos las imágenes, deberían mostrar la interacción entre Kimberly y yo. Al escuchar esto, Kimberly comenzó a sudar y a verse visiblemente alterada. Espera. ¿De verdad vas a revisarlas? Claro. No voy a permitir que mi vida se arruine por una falsa acusación. Llevé a los oficiales a la sala de seguridad para mostrarles el metraje de la grabación. Como era de esperar, capturó claramente todo lo que sucedió entre Kimberly y yo. Cuando los oficiales vieron cómo ella me había estado coqueteando, rápidamente cambiaron su sospecha de mí a ella.
Aunque incapaz de zafarse hablando, Kimberly claramente estaba en pánico. Había presentado un informe falso, movilizado a la policía e intentado incriminarme por algo que no hice. Lo que hizo fue un grave acto de acoso. Así no es como debe comportarse alguien que trabaja para una empresa importante. ¿Se te subió el calor a la cabeza? Por favor, perdóname. Kimberly se disculpó, suplicando perdón. ¿Por qué harías un informe así? Me enojé cuando rechazaste un contrato y pensé que si te amenazaba con arrestarte, te casarías conmigo. Cuando se le presionó para que diera una explicación, confesó sus motivos en voz baja. Su razonamiento egoísta nos enfureció no solo a mí, sino también a los oficiales. Al ver nuestras reacciones, Kimberly se apresuró a disculparse. Lo siento, pero es cierto que estoy enamorada de ti, Sean. ¿Qué? Kimberly admitió que se enamoró de mí hace un mes, el día de la reunión de negocios. Aunque Martín la había regañado y pensó que la iban a despedir, dijo que se enamoró de mí cuando yo dije, por favor, no la despidan. Admiré tu masculinidad en ese entonces, Sean. Intenté rendirme después de ser degradada, pero cuando nos volvimos a encontrar, sentí que era el destino. Me miró con una expresión de enamorada, pero todo lo que sentí fue incomodidad. Que ella trajera a la policía aquí por despecho no me causó más que malestar. No te estaba ofendiendo, solo quería que te retractaras de tus palabras, le dije a la jefa de departamento de entonces. Me aseguré de aclarar que no tenía interés en ella y dije con firmeza, no me gustas, Kimberly. Todo lo que haces me asusta. ¿Crees que soy espeluznante? ¿Cómo puedes decir algo tan horrible a una mujer? Negada, Kimberly se puso emocional e intentó agarrarme, pero los oficiales la contuvieron rápidamente. Todo lo que pudo hacer fue gritar, bastardo sin corazón. ¿Me dejaste ir? Cásate conmigo ahora. No, no lo haré. Después de ver las imágenes de seguridad, los oficiales se convencieron de mi inocencia. También les conté sobre mis problemas anteriores con Kimberly. Al escuchar sobre su comportamiento pasado, los oficiales simpatizaron conmigo, diciendo, eso debe haber sido difícil. Finalmente, pude probar mi inocencia y sentí un gran peso levantado de mis hombros. Menos mal. Dejaré el resto a la policía. Esto no está nada bien. Si esto continúa, me atraparán. Por favor, ayúdenme. Mientras suspiraba aliviado, Kimberly comenzó a suplicar ayuda. Luchó ferozmente mientras los oficiales intentaban llevarla al coche de policía. No quiero terminar sola por el resto de mi vida, gritó. Lentamente me acerqué a ella. Los oficiales me advirtieron, es peligroso acercarse demasiado, pero de todos modos me paré frente a ella. Al verme, Kimberly me miró con ojos esperanzados, así que sí te preocupas por mí después de todo. Pero a su mirada soñadora, respondí, en realidad, tengo novia. Estoy planeando proponerle matrimonio pronto. ¿Qué? En verdad, durante mi tiempo de emparejamiento, una conocida en común me presentó a una mujer y nuestra relación se desarrolló a partir de ahí. Mi novia es un año menor que yo y tiene su propia empresa de cosméticos. Es elegante, considerada y directa, y conectamos de inmediato. Nuestra relación ha ido bien y ya he comprado un anillo de compromiso. Así que me voy ahora. Espero que tú también encuentres a alguien bueno pronto, Kimberly. Eso no es justo. Devastada, fue llevada al coche de policía y a la estación. Más tarde, Kimberly se sometió a un largo interrogatorio y fue multada por presentar un informe falso. Martín, quien había sido informado por mí, corrió a la estación y la reprendió duramente. Pocos días después, Martín visitó la sucursal donde trabajaba y se disculpó profundamente conmigo. Podría haber presentado cargos por obstrucción de negocios y difamación, pero resolvimos el asunto en privado después de recibir una gran compensación. Desafortunadamente, tuve que cortar lazos con su empresa, no podía perdonar a una empresa que permitía a uno de sus empleados comportarse de manera tan vergonzosa. Después, Kimberly fue despedida de inmediato sin más discusión debido a sus acciones durante el incidente. Suplicó desesperadamente perdón hasta el final, pero estaba claro que no había lugar para la indulgencia y no se le dio ninguna oportunidad de redención. Si me hubiera abandonado y se hubiera centrado en su trabajo, podría haber recuperado la confianza y evitar ser despedida.
Pero Kimberly estaba tan desesperada por casarse que hizo todo lo posible por encontrar pareja. Cuando me volvió a ver, se convenció de que era el destino. Intentó casarse conmigo por cualquier medio necesario, pero al final fue rechazada y perdió su trabajo. Más tarde, Kimberly se casó con un hombre rico, pero resultó ser un estafador que le robó todos sus ahorros, dejándola sin un centavo. Habiéndolo perdido todo debido a su impaciencia tanto en el trabajo como en el matrimonio, Kimberly tuvo que empezar de cero. Sin embargo, para cuando se recuperara, probablemente le sería difícil encontrar un marido debido a su edad. Mientras tanto, después del incidente, le propuse matrimonio a mi novia y tuvimos una hermosa boda. Invitamos a todos los que me habían apoyado, incluidos mis compañeros de trabajo, y recibimos sus cálidas felicitaciones. Después, compré una hermosa casa nueva y mi esposa y yo comenzamos nuestra feliz nueva vida juntos. Conocer al amor de mi vida me hizo sentir el hombre más feliz.